Vamos a estudiar el tema de rectas y repasar las fórmulas y cómo de ahí se derivan las ecuaciones de rectas. Primero veamos una línea recta. Por lo general conocemos que una línea recta es una sucesión infinita de puntos, o este otro concepto que dice que es una línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección que no tiene curvas ni ángulos y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. Y tenemos una gráfica que nos la representa. Lo primero para iniciar a estudiar rectas es la pendiente, que es una característica de toda recta, es el grado de inclinación que tiene y se representa a través de un cambio en y respecto a un cambio en x. Lo podemos llamar como un delta y respecto a un delta en x. Aquí tenemos en esta recta analizados dos puntos y vemos que para llegar del punto 1,3 al punto 3,7 tenemos una distancia que se recorre sobre la recta inclinada, pero esto nos implica un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal, y eso es lo que nos va a dar esa característica de la pendiente. Aquí el cambio vertical es de 4 y el cambio horizontal es de 2, entonces nuestra pendiente es 4 medios, que es igual a 2. Y entonces siempre vamos a analizar nuestra pendiente como esta variación de y respecto a x. Si nuestra pendiente nos quedara como un entero, en este caso como 2, para analizarla a través de esta fórmula le colocaríamos el denominador 1, que tiene todo número, y entonces la pendiente la analizaríamos 2 sobre 1, un cambio de 2 unidades en y respecto a un cambio de 1 unidad en x. Aquí estaríamos descendiendo 2 unidades en y y 1 en x, y luego de nuevo 2 en y y 1 en x. O podemos hacerla como hasta acá, 4 en y 2 en x, que es simplemente el doble de 2 sobre 1. Entonces ahí estaríamos analizando la pendiente de una recta. Nuestra fórmula de pendiente de una recta, ya para poder calcularla, entonces, y también basándonos en la gráfica anterior, va a ser y sub 2 menos y sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1. Un cambio vertical respecto a un cambio horizontal. Aquí tenemos otra gráfica. El eje x es el eje de cantidades y el eje y está denotado por precio. Y tenemos aquí en esta recta inclinada que se analizan dos puntos, 2,4, 8,1, y vemos que va en sentido de descenso, y si calculamos la pendiente podemos sustituir los valores en esta fórmula. A cualquiera de los dos puntos le podemos llamar punto 1 y punto 2, entonces nos va a dar el mismo resultado de la pendiente. Y al trabajarla entonces obtendremos que en nuestra pendiente tenemos una disminución de media unidad en el eje y por un incremento de una unidad en x. Siempre es cambio vertical respecto a cambio horizontal. Veamos unos ejemplos de rectas. En esta figura inicial tenemos la recta 1 y recta L2. La recta L1 está más inclinada. Esta inclinación se mide desde el eje X positivo, el ángulo que forma hacia esa recta. Entonces L2, si vemos, el ángulo es menor y luego el ángulo desde el eje X positivo a la recta L1 es mayor. Por eso la recta L1 está más inclinada. En este otro gráfico tenemos varias rectas. Rectas con pendiente positiva como m igual a 2 y m igual a 1 medio. Y vamos a ver también que estas van en sentido de descenso de izquierda a derecha. Estas dos positivas. Pendiente m igual a 0, que es toda recta horizontal, no tiene ninguna inclinación, su pendiente es igual a 0. Y rectas con pendiente negativa, como estas menos 1 medio y menos 2, y son rectas que las vemos en sentido de descenso, analizando de izquierda a derecha. Entonces tenemos diferentes formas o gráficas de pendientes. Pueden haber pendientes positivas, 0 o negativas. Veamos acá este resumen. Pendiente 0 es una recta horizontal que acabamos de ver. Pendiente indefinida es la recta vertical. En los ejercicios que haremos más adelante estaremos analizando por qué. Luego, pendiente positiva es una recta que asciende de izquierda a derecha y pendiente negativa es una recta que desciende de izquierda a derecha. Ahora, nuestra siguiente fórmula, que es muy importante, que es la forma punto pendiente, que viene de despejar la fórmula de la pendiente anterior. Tomando un punto general y un punto conocido, entonces lo que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar y ya tenemos nuestra forma punto pendiente que nos sirve para encontrar la ecuación de una recta al tener dos datos. ¿Qué datos? Un punto conocido y la pendiente.
Podemos conocer dos puntos, a raíz de esos dos puntos encontrar la pendiente con la fórmula anterior y a sustituir la pendiente y tomar cualesquiera de esos dos puntos y sustituirlos en el punto conocido x sub 1 y y sub 1 y entonces operar y ya tener la ecuación de la pendiente. Entonces aquí está esta fórmula, punto pendiente de ecuación de una recta. Luego tenemos esta siguiente ecuación, pendiente intersección o pendiente ordenada se llama también, que es de la forma y igual a mx más b. Esta la podemos obtener de la fórmula anterior, sustituimos la pendiente en general como m y sustituimos el punto 0, b, que es el punto donde la recta pasa cortando en el eje y. Al sustituirlo llegamos a esta forma y igual a mx más b, que es de mucha utilidad también al despejar una ecuación lineal. En la forma y igual a mx más b, directamente sabemos cuánto vale la pendiente, que es el valor que multiplica x, y b es el valor constante, que es donde la recta pasa cortando al eje y. Entonces vamos a utilizarla mucho, es muy importante. Tenemos también aquí estas imágenes de estas otras dos rectas. Una recta vertical es una recta que su pendiente es indefinida, no tiene algún valor, está indefinida. Y una recta horizontal tiene pendiente igual a 0. Si sustituimos puntos que estén sobre estas rectas en la fórmula de la pendiente, en la recta vertical, veremos que nos queda dividido 0. Y la división entre 0 no está definida, por eso las rectas verticales, su pendiente está indefinida. Y al realizar la misma fórmula de pendiente con dos puntos que estén sobre una recta horizontal y realizar los cálculos, nos va a quedar 0 dividido un número. Y el resultado ahí será 0, por eso la pendiente de una recta horizontal es igual a 0. Aquí entonces ya las formas de ecuaciones de recta. La forma punto pendiente, que fue la primera que obtuvimos al despejar la fórmula de la pendiente, entonces ya está la fórmula punto pendiente, la forma pendiente intersección, que era el sustituir la pendiente y el punto 0, b, que es donde pasa la recta cortando al eje y, luego la forma lineal general, que viene de la forma pendiente intersección al pasar todos los términos al lado izquierdo y en este orden, primero el x, luego y, luego el valor constante, y que del lado derecho quede 0, el coeficiente de x tiene que ser positivo y sin fracciones, ser en un entero. Si no es así, pues trabajamos para que quede de esa manera. Y esa es la forma de la ecuación lineal general de una recta. En algunas ocasiones así vamos a tener la ecuación y vamos a tener que trabajarla para poder graficar. Y en otras ocasiones puede ser que la tengamos en la forma pendiente intersección y nos soliciten que la respuesta esté dada en la forma de ecuación lineal general. Y entonces tendremos que trasladar todos los términos a la izquierda y el coeficiente de la variable x ser entero positivo. Luego tenemos recta vertical, la ecuación siempre va a ser x es igual a a, porque el valor que siempre va a ser el mismo y el mismo en una recta vertical va a ser la componente x. Y para un punto general a, b, entonces tomamos la coordenada x como la que va a ser constante y su ecuación va a ser x es igual a. Y la recta horizontal, su ecuación va a ser y igual a b, porque en una recta horizontal todos los puntos que pertenecen a esa recta, la componente y siempre es el mismo, entonces su ecuación va a ser tomando ese valor b en general y va a quedar y igual a b. Entonces aquí tenemos nuestras diferentes ecuaciones de rectas. Luego tenemos rectas paralelas. Son aquellas que sus pendientes son iguales. M1 es igual a M2. Aquí está la gráfica de estas dos rectas para representarlas. Estas rectas nunca se cruzan, nunca se cortan y como tienen la misma pendiente van a seguir así para el infinito. Las que están aquí graficadas son estas dos, y igual a 3x más 3 y igual a 3x menos 5. Vemos que tienen exactamente la misma pendiente. 3. Para que dos rectas sean paralelas tienen que tener la misma pendiente. ¿En qué punto cortan el eje y? Ese puede variar. O en un momento dado puede ser el mismo, ahí tendríamos una encima de la otra, ¿verdad? Pero para que sean dos diferentes, entonces cortaría en dos puntos diferentes. La primera corta en más 3 y aquí observamos que está cortando al eje y en el punto 0,3
y la segunda corta en menos 5, y entonces observamos que la segunda pasa cortando en la coordenada 0, menos 5. Entonces estos son los valores de B respectivos para cada recta, y lo principal es que tienen la misma pendiente y por ello son rectas paralelas. Luego las rectas perpendiculares. Estas tienen pendientes inversas y negativas entre sí. Entonces, para evaluar si dos rectas son perpendiculares, analizamos el valor de sus pendientes. El de la primera, su pendiente es 2, la otra es menos 1/2. Entonces nos cumple que sean inversas y negativas entre sí. ¿En qué punto pasen cortando el eje Y? Ese puede variar. Aquí la primera pasa cortando en más 2 y la segunda pasa cortando en menos 3, en 0, menos 3. Y tenemos las dos rectas, estas forman un ángulo de 90 grados entre sí, y lo que necesitamos analizar es que sus pendientes sean inversas y negativas entre sí. También, si multiplicamos estas dos pendientes, nos tiene que dar como resultado menos 1. En este caso, 2 por menos 1/2 nos queda menos 1. Para repasar un poquito, por ejemplo, si una recta tuviera pendiente 3, la pendiente de la recta perpendicular sería menos 1/3. Si una tiene pendiente 4, la otra sería menos 1/4. Si una tiene pendiente 5, la otra sería menos 1/5. Si una tiene pendiente 7, la otra sería menos 1/7. Y si, por ejemplo, una tiene pendiente menos 3, entonces la otra sería 1/3, el inverso, y que queden con signo contrario. Si una tiene pendiente menos 9, la inversa, la de la recta perpendicular, sería 1/9. Una negativa y otra positiva, o una positiva y la otra negativa, una sería un entero y la otra sería el inverso. Y entonces en este caso, la primera recta tiene pendiente 2 y la otra es menos 1/2. Y observamos aquí gráficas estas rectas y vemos que se forma un ángulo de 90 grados entre sí. Y esas son las rectas perpendiculares. Deben